Bendiciones. Evangelio de este hermoso miércoles 6 del mes de abril está tomado de San Juan en su capítulo 8 versículos del 31 al 42. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice: En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Les respondieron: Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, ustedes serán libres? Jesús le contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado, pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes, y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos le cortaron la palabra y le dijeron: Nuestro Padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: Si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que ha aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. En cambio, ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron: Nosotros no somos hijos de la prostitución. No tenemos más que un solo Padre, Dios. Jesús les replicó: Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito sea el Señor. Y es a través de este bello Evangelio, hermanos y hermanas, como nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Dios, nos invita a cada uno de nosotros, bendito sea el Señor, a ser verdaderos discípulos suyos, bendito sea Dios. Así es, hermanito, hermanita. El Señor nos invita a través de este bello Evangelio, gloria a Dios, a ser verdaderos discípulos suyos, bendito sea el Señor. Y para eso, hermanos, hermanas, nos invita, bendito sea Dios, a permanecer fieles a su palabra de vida eterna, bendito sea el Señor. Porque como bien nos dice este hermoso Evangelio, gloria a Dios, es permaneciendo firme en su palabra, bendito Dios, como nosotros entonces, hermanito, hermanita, conoceremos la verdad, bendito sea Dios, la cual nos hará a nosotros libres, bendito sea el Señor. O sea, hermanito, hermanita, es a través de nuestra fidelidad a este mensaje de vida eterna como nosotros entonces, gloria a Dios, conoceremos a Cristo Jesús, bendito sea Dios, que es aquel que ha venido, bendito Dios, para hacernos nosotros libres, bendito sea el Señor.
¿Libres de qué, hermanito, hermanita? Libres del pecado mismo, bendito sea Dios. Porque es importante entender, hermanos, hermanas, que el pecado mismo nos hace esclavo, bendito sea el Señor. El pecado mismo, hermanito, hermanita, nos esclaviza, bendito sea el Señor. ¿Por qué razón, hermanos y hermanas? Porque nos aparta de nuestro Padre Celestial. Nos aparta de la gracia, nos aparta de esa fuerza espiritual que nos sostiene y que nos da a nosotros libertad, bendito sea el Señor. Y nos conduce a un camino de perdición, a un camino de oscuridad, a un camino de dolor, hermanos y hermanas. Y una muestra clara de lo que es el pecado, bendito sea el Señor, es lo que bien vino a pasar con el hijo pródigo, hermanos y hermanas. Porque como bien nos presenta la Sagrada Escritura, bendito sea el Señor, este era un joven que vivía inmensamente feliz, hermanos, hermanas. Porque no le hacía falta nada, gloria a Dios. Porque vivía cimentado en el amor puro y sincero de su Padre, bendito sea el Señor. Porque vivía cimentado en la gracia, bendito sea el Señor. Pero bien dice el texto bíblico, hermanos, hermanas, que al corazón de este joven, bendito Dios, entró ese deseo desenfrenado, bendito Dios, por las cosas de este mundo, bendito sea el Señor. Y es precisamente ese deseo desenfrenado, bendito Dios, que lo lleva a este joven, bendito Dios, a apartarse en primer lugar de su padre. Porque bien dice el texto bíblico que entonces se fue a un país lejano, bendito sea el Señor. O sea, este joven se apartó de su padre, bendito sea el Señor. Y dice la palabra que al apartarse de su padre, bendito Dios, este joven, de ser un joven libre, bendito Dios, y feliz, pasó a ser un joven esclavo del pecado. Bendito Dios. Y pasó de la felicidad a la tristeza, al dolor, a la angustia, al miedo. Bendito sea el Señor. Porque bien dice el texto bíblico, hermanos y hermanas, que vivía una vida deshonrada, malgastando lo que Dios le proveía, malgastando lo que su Padre le había dado. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que al vivir malgastando y viviendo una vida deshonrada, cayó, bendito sea el Señor, en un dolor profundo, en un dolor inmenso, bendito sea el Señor, que lo llevó a estar en la tristeza y en el dolor. Y es lo mismo que pasa con nosotros cuando nos apartamos de Dios. Caemos en el pecado, caemos en el dolor, de la tristeza. Bendito Dios, que todo lo hace el pecado mismo, que a su vez viene de Satanás. Y el Señor nos brinda este hermoso evangelio para que nosotros nos apartemos del pecado, para que nosotros podamos, bendito Dios, en su nombre santo, permitir que Cristo Jesús venga a lavarnos, venga a purificar nuestros corazones y que venga a darnos, bendito Dios, como bien dice el texto bíblico, nuestra libertad, para pasar de vivir de la tristeza a la gracia, para pasar de ese mundo de oscuridad, de ese mundo de miedo, a un mundo de alegría, a un mundo de gozo, a un mundo de felicidad, que es precisamente lo que pasó con el hijo pródigo. ¿Por qué razón? Porque reconoció y aceptó que había fallado. Y es lo mismo que el Señor quiere que Dios podamos hacer en ese día. Reconocer que hemos fallado y que necesitamos volver donde nuestro Padre Celestial, para que así, a través de su palabra, nosotros podamos reconocer a Cristo Jesús, que es aquel que ha venido a darnos a nosotros libertad. Dios te bendiga y te fortalezca siempre.